No, 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 no. Carlos salió peor que nosotros, cállense. No, 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 no. Carlos a los 8 años vendía chupe. Sí. A ver, pero ¿cómo resultó eso? ¿Por los tíos o qué? No, mi abuelo trabajaba en el servicio de coches dormitorio, así se llamaba. Ajá. Servicio de coches dormitorio de Ferrocarriles Nacionales de México. Entonces, ellos metían de contrabando el vodka, el fundador, el Terry, el brandy Napoleón, y lo metían en el techo del tren. Entonces me tenían que colgar en los hombros de mi tío, y yo con una llave de esas de triángulo arriba, pues ahí. Y el sábado, ¿por qué era el sábado? Porque el sábado era el día más relajado de la aduana. Desde ahí yo considero que me hice hiperobservante, porque era una adrenalina y era un peligro. Tenías que estar volteando hacia los lados del tren para ver si en los pasillos de ahí de Pantaco no estaban los aduaneros. ¡Qué cosa! Entonces, pues me invitaban a las fiestas y a todo, y pues no, porque me toca ir a recibir el tren. ¿Y qué le vas a recibir tú al tren? Pues vino. Ah, pues a ver. Ay, y no. entonces, pues lo vendía. Lo curioso es que entre semana, pues se iban todos a trabajar y yo me quedaba en la casa. Cuando llegaba de la escuela, ya sabían los horarios. ¿Sabes quiénes eran mis principales clientes? ¿Quiénes? Los motopatrulleros. ¡Ay, no! En esas Harley llegaban en sus Harley y así Pa'l llegaban. chupe, pa'l llevaban, alcoholito. sí, y ahí yo les vendía ¿Te acuerdas en cuánto lo vendías? Fíjate que en aquellos tiempos era como 1,800 pesos la botella. Carísima. Sí, porque además estoy hablando que si yo tenía 8 de los años. ceros, todavía sí, teníamos todavía, los ceros. Sí, claro, eran los 3 ceros. Te estoy hablando de que tenía 8 años, era 81, 82. Carísima. Sí, y la verdad es que hoy lo cuento con una tranquilidad y con una libertad, porque digo, pues esa era. Esto es justamente que nos va a llevar al otro tema, esta necesidad que tenemos en México de tener otros empleos, otras chambas para poder atender todas las necesidades de las familias. ¡Qué locura! De verdad. Todos tenemos una historia que contar en relación a eso. Todos. Sí. No importa si hoy tenemos trabajo o no tenemos trabajo, si nos casamos, no nos casamos, si nos divorciamos, si tenemos hijos, no tenemos hijos. No importa. Todos tenemos historias así. No, y sabes que era algo, brandy, el Terry, venía con una lonita de malla amarilla. Ajá. Entonces, lo metían sin la tela, sin la mallita amarilla. Entonces ya después yo tenía que estarle poniendo la mallita amarilla. Yo ya ahora no he visto esos vinos. No, pues no. El vodka de Viborogua es normal, ¿no? Pero eso era lo que más se importaba en aquellos tiempos. Vodka Viborogua, Terry, el fundador, brandy fundador, y el brandy Napoleón. Brandy Napoleón, hace años no era eso. Tú tenías 8 años. 8 años. ¿Y trabajaste en eso cuánto? Porque pues era el trabajo vender el chupe, pues ¿cómo? Sí, ya llegó después, empezó, acuérdate que antes del Tratado de Libre Comercio era el GATT. Y entonces ya había un poquito más de apertura comercial y ya el negocio tenía que diversificarse. Y en temporada navideña vendía los Ataris. Y estar en el mercado de la Río Blanco vendiendo los Ataris pues toda la temporada navideña. Era comerciante, pues, ¿no? Pues por donde la vieras. Sí. Pero fíjate, tu papá y el tío. No, era mi abuelo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo por parte de mi mamá. Ándale, chamaco, súbase. Sí. Guarde ahí las botellas. Y tenían un taxi que era un Volkswagen, entonces no tenía el asiento de adelante. Y ahí metíamos todo, ¿no? O sea, era llenar el Volkswagen de vino. Eran 15, 20 cajas. Para nosotros era extraordinario en la semana venderlos, ¿no? Es impensable, de verdad, cómo es posible el riesgo que pudimos haber corrido. Te pudieron haber pues metido a la cárcel. No. Pero tus compradores número uno, los policías. Sí, porque además pues les vendíamos barato y curiosamente Y mi los abuela protegían. Mi abuela trabajaba en la Procuraduría. En la Procuraduría de Justicia, y entonces yo tenía un entrenamiento para saber qué decir. Claro, Fer. Mira, ¿Qué decía? si te cuento mi historia, mi infancia, no es el tema de hoy, pero te la voy a contar. Mi abuela se acomplejó porque ninguno de sus 4 hijos le dio el resultado académico que ella esperaba. Y conmigo se obsesionó.
Entonces, desde el año y medio, ella Es que trabajaba Carlos es un hombre muy, muy estudiado. la Subprocuraduría de Control de Procesos, que estaba ahí en Niños Héroes, a donde ahora está el CEMEFO, lo que es la Ciudad de la Justicia. Y había un como Palacio de los Deportes chiquitito en la esquinita y era una explanada muy grande. Esa era la guardería. Y entonces abajo de la Procuraduría, Fer, eran los estacionamientos, pero en realidad eran los separos donde torturaban a la gente. Entonces, lo que has de haber visto, no, mi calla. abuela, yo tenía año y medio, y mi abuela, en esta frustración de que sus hijos no habían dado el resultado que ella esperaba, a mí me pasaba por los separos. Entonces yo veía al que estaban ahogando, al que estaban torturando con toques, al que estaba ya todo golpeado, ensangrentado. Y ella me decía, si robas vas a ser así, si te drogas vas a ser así, si tomas vas a ser así. Y Barbaridad. los judiciales le gritaban, señora, tápele la boca. Yo veía cómo en los tambos de agua les metían la cabeza, ¿no? Los Tápele electrocutaban los con ojos. agua. Eran imágenes brutales. Hace 2 años yo platiqué, porque mi abuela, pues en esa estructura que tenían para sobrevivir, ella me buscó hasta padrinos que eran abogados. Mi madrina era una de las abogadas más prominentes de México en esa época y hace poco yo fui a desahogarme y a expresarle, oye, ella hacía esto conmigo. Y a mí no me puedes decir que estoy mintiendo porque esa infraestructura se cayó en el sismo del 85. Y tú y yo sí sabemos que eso existía allí. ¡Qué locura! ¿Qué aprendes de eso, Carlos? Voltea su cara mi madrina, voltea su cara y la veo llorando. ¿Qué aprendí? Que el hombre, y ese es el libro que estoy terminando, Fer, que el hombre desde la infancia somos extremadamente violentados, Fer. Somos muy violentados, sin duda. Al hombre nos dicen, no llores, cállate, Claro, déjate allí. sí. Y fíjate, hoy Carlos trabaja importantemente, es un periodista especialista en derechos humanos. Fíjate a lo que te dedicaste, Carlos. Los hombres vivimos una pena impresionante. Nora Vincent, una mujer que era lesbiana en los 90s, cuando el periodismo se ejercía de una forma y una manera en la que tenías que ser inmersivo en la noticia, Nora se hizo hombre y escribió un libro para hablar dijo, yo no puedo comprender el feminismo si antes no comprendo lo que viven los hombres. Nora hizo un libro de lo que vivió ya, hecha un hombre físicamente. No hizo no tuvo una operación, pero físicamente se caracterizó como hombre y vivía como hombre. Su cuerpo lo transformó como hombre. 1 año se preparó. Y Nora, hay quienes dicen, hay varias historias. El libro lo estoy leyendo ahorita, pero el libro habla de un profundo dolor. Y en el libro Nora expresa que el feminismo no es entendido porque no se ha comprendido al hombre. Y dice, qué difícil es ser hombre. Desde esa época, después de hacer ese libro, imagínate ir contra tus creencias y contra los valores feministas, y después de eso ella entró en una fuerte depresión de la cual ya no salió y murió. Los hombres vivimos cargas impositivas, tanto cuando nos dicen y nos ponen, no llores, déjate ahí, no te toques, cállate, como cuando nos romantizan, príncipe, eres el rey, mi gallo puede con todas las gallinas y agarren sus gallinas que ya llegó mi gallo. Pues ahí están los narcisistas, es lo que estoy encontrando ahora en mi investigación. Y en el hombre por eso le cuesta tanto trabajo expresar sus emociones. Tú acabas de perder a tu papá y te puedo decir que tu papá nunca se quejó. Tu papá nunca expresó el dolor que él traía, nunca expresó lo que él vivía, porque pues desde niños nos anulan a sentir el dolor. ¿Y cómo vamos a ir a hablar y decir, nos duele esto, nos duele lo otro, nos duele aquello? Yo desde hace 20 años con ansiedad practico yoga y mis amigos me decían, ¿eres gay?
Y le decía, oye, soy el único hombre en un salón de 20 mujeres. No te imaginas, Carlos, la cantidad de mensajes solidarios para ti de hombres, porque ¿qué tal Fernanda? Lo escucha 60% hombres, resto mujeres. Los hombres son quienes le dicen a las mujeres, ponte a escuchar qué tal Fernanda, es un gran equipo de trabajo, los colaboradores y demás. Y estos hombres te dicen y se alían contigo y te dicen, Carlos, a mí también me tocó de la chingada, así, textualmente. Mi abuela fue durísima, mi mamá fue muy agresiva, cero cariñosa, me ponía siempre en riesgo, me golpeaba mucho. O sea, esto que platicábamos, ¿cómo sale de las travesuras que hacíamos? ¿Cómo sale esta historia en donde tú ves cómo castigan a la gente, ¿no? Los separos, cómo los tratan teniendo una edad pues que no comprendes qué es lo que está pasando y nadie te lo explica, ¿no? En derechos humanos no existen los derechos del hombre, Fer. Cuéntanos eso. O sea, no existen reconocidos, hablan de los derechos del hombre, pero por la concepción del nacimiento en una época de la generación de la Revolución Francesa no se hablaba de mujeres, pero se hablaba de hombre como género universal, seres humanos. Se decía, los derechos humanos son de todos los hombres, pero porque no había una división de género, ¿no? Hoy en día, Fer, 9 de cada 10 personas que caen en adicciones son hombres. 8 de cada 10 suicidios son hombres. 9 de cada 10 indigentes son hombres. Los muertos los estamos poniendo los hombres. O sea, no tenemos un manejo de emociones porque hemos sido reprimidos. Y no solo sistemáticamente desde el poder económico, político y social. Podríamos hablar del patriarcado, del matriarcado. No me gustaría dividir. Yo lo que creo es que no se ha visibilizado al hombre y no existe una clínica especializada en temas del hombre. No tenemos un médico que atienda los problemas de salud del hombre. La mujer tiene una contención desde su nacimiento, la van acompañando, la van guiando, hay una ginecóloga que va observando, hay una hiperobservancia, hay una hiperinvestigación alrededor de la mujer, pero alrededor del hombre no, y además políticamente no es bien visto. ¿Y qué sucede cuando ahora hablan de la mujer? Anulan más al hombre. Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de México decían, es tiempo de mujeres, ¿qué pasa por la mente del hombre cuando ya venimos sistemáticamente? Pero además hay que observarlo porque he hecho una cantidad de entrevistas impresionantes para este libro que estoy haciendo y el punto, Fer, es que hoy las mujeres están muy insatisfechas porque consideran que los hombres no están preparados emocionalmente. ¿Pero qué sucede? Si nos reprimen las emociones, ¿cómo puedes saber? Y muchos de los especialistas hoy en terapia te dicen, es que para que puedas comprender a tu hombre tienes que ver el niño que fue. Yo no había caído el 20 ahorita que tu equipo me cobijó, se puso a platicar conmigo. Yo no había caído el 20 de que yo tampoco tuve infancia porque tuve que trabajar. Porque era la manera en que mi abuela creía, se va a acostumbrar a trabajar. Y después me viene la ansiedad a los 30 años porque era un workaholic y no sabía disfrutar la vida ni vivir la vida en empatía. Hoy hay especialistas que se dedican a atender empresarios porque no conocen la vida de sus hijos, porque no están el tiempo necesario con ellos, no saben de sus emociones, de sus sentimientos. Me sorprendió el otro día ver a Carlos Slim que decía, todos los miércoles comemos todos juntos. Qué importante es el valor de la familia, pero si también nos van marcando, tú eres el proveedor, tú eres el que va a mantener, tú tienes que trabajar. ¿En qué momento? Y en esta competencia, yo estoy a veces en el gimnasio o en el vapor y oigo cómo hablan y están hablando de competencias entre hombres. Nunca oigo una plática empática en la que digas, oye, ¿cómo está tu corazón? ¿Por qué no? Porque... ¿Se ve débil el tema? ¿Se ven débiles entre ustedes? Porque no estamos habituados a platicar de lo que sentimos y de lo que padecemos y de lo que nos duele. Sería precioso hacerlo. Fer, quienes han escrito de andropausia son principalmente hombres. Hoy ya no se le llama andropausia, tiene otro nombre. Para los griegos la andropausia era la muerte del hombre. Para las mujeres la menopausia es la pausa para ser madre. La andropausia, cuando el hombre deja de tener esta virilidad, sí puede procrear, sí, pero hasta los 80, empieza 90, a tener hasta que viva, hasta que muera. Pues. Empieza a perder masa muscular,
empieza a ser el hombre proveedor, empieza a perder esta cuestión de protector. Y entonces sí, viene la muerte del hombre a los 50, por eso ves ahora que son sugar daddy a esa edad, porque tienen la necesidad de decir, oye, sí. Y esa es la manera en la que hay conversaciones que siguen fomentando esa condición. Mi abuela me quiso separar de mi padre. Esa es otra historia que en algún momento te la voy a contar. Pero pues no se dio cuenta quién es ahí. Le platicaba hace poco a mi tío Mario, primo hermano de mi papá, le platicaba del libro. Me dice, oye, estás muy alejado. Le dije, estoy en esto. Y le empiezo a contar todo lo del libro. Y se quedaba callado mi tío y me decía, quiero leerlo. Va a ser un trancazo, Y al Carlos. final me dice mi tío, ¿cómo llegaste allí? Le dije, tío, tuve 20 educadores. Todos mis tíos se sentían con prioridad de educarme, mis tías, mi mamá, mi abuela, todos. Entonces yo recibí una multieducación y cada quien desde sus heridas y desde sus dolores y desde sus duelos. Entonces, cuando empiezo a decir, oye, son las frases que impiden a los hombres ser felices, ese era el primer título del libro, después llego al punto en las entrevistas de que esas frases hoy son palabras. Hoy las madres les dicen al niño, tóxico, hueles a tu padre, y nunca conocieron al papá. Qué castrante, ¿eh? Qué castrante. ¿Cómo podemos llegar a ser tan duros como sociedad, como familia, como cabezas de familia? Ahora, las marcas anuncian a favor de esta separación, de no reconocer al hombre. Revisa los comerciales, revisa las narrativas. La mujer está empoderada, 1 de 3 hogares los mantienen las mujeres, pero no saben por qué el hombre se fue. El hombre no se va porque se quiera ir. Mira, yo tengo una frase que guárdenla, señores. Nadie se va de lo calientito. Así de fácil. Si tú vives en un hogar calientito, querido, apapachado, igual las mujeres, no te vas de ahí. Ahí te quedas para siempre. Pero te vas si sientes abandono, si sientes que no importas, si sientes que no significas, si sientes que pues da igual que estés o no estés. Mientras traigas dinero, pues eso es lo importante, ¿no? la mayoría Entonces, eso es terrible. Te lo dice alguien que es papá y mamá a la vez. Entonces, te lo dice alguien, a mí me pasa momentos de repente que me dicen, pues tú no eres papá, ¿cómo chingados no voy a ser papá? Por favor, pues ¿de qué me estás hablando? Pues ¿y dónde está el papá? Sí, claro. Porque aquí no lo veo, aquí no he estado. Entonces también es devastador para quien le toca, por donde la veas, esa parte lastimosa, ¿no? Y me gusta, por ejemplo, que se active el mensaje de los hombres, cuando el hombre ni siquiera comenta, no es participativo. Exacto. Quienes escriben son las mujeres, ¿no? ¿Cuándo sale el libro, Carlos? Lo quiero lanzar en febrero para justamente en marzo y abril hacer presentaciones y conferencias, porque pues es ver a las infancias en cómo les hablamos. Claro. Por acá dice, Carlos, te abrazo, me pasa exactamente lo mismo que a ti. Wow, exactamente lo mismo. Wikichava, ¿también te pasa eso de no poder expresar como hombre? Muchas veces sí, ya cada ¿Sí? vez menos, pero en un principio por la educación que tenía, sí, había veces que trataba de limitarme en llorar delante de alguien o no. Claro. Dice, fíjate que yo no me identifico con Carlos. Yo he vivido otra parte completamente distinta. Dice, esta es la primera vez que yo escucho al aire a un hombre llorar. Marcos Lechuga de Nuevo León. Y no sabes el gusto que me dio porque, ¿qué crees, Fer? Lloré con él. ¿Sí? Hoy todo golpea al hombre. Cualquier cosa que no nos guste, nos desagrade, es políticamente incorrecto. Pero estoy completamente seguro de que el péndulo, así como se avienta, regresa. Y eso eventualmente les va a afectar más a las mujeres. Diego Hoy Salas les afecta más. de Jalisco, ¿eh? El otro día vi en carretera a una mujer con la llanta ponchada pidiendo ayuda. A los 40 minutos que regresé, seguía ahí. ¿Quién se arriesga a que lo vayan a señalar como que la acosó?
Ellas pueden, no nos necesitan. Héctor Escamilla de Aguascalientes. ¿Qué les parece, Yo me sigo encontrando muchos caballeros en el camino. O sea, yo todavía, con estos de los vuelos y de ir y venir, todavía me encuentro, pero también con mujeres, y esto es bien lindo, que nos ayudamos a subirnos la maleta. Los hombres que dicen, no, espérame, yo te ayudo. No cargues. Y yo siento bien bonito, Pero entonces trato de devolverle algo, de decirle, oye, a ver, pásame tú tu mochila, yo te la cargo en lo que tú me ayudas con mi maleta. O sea, tratar de que seamos juntos, ¿no? Busquen en TikTok a la mecánica para mujeres. Ajá. Van a encontrar un sinfín, pero no es nada más el mensaje de, mira, te voy a explicar. Es el mensaje de yo también puedo y hago esto, y etcétera. Sí, nadie está sometido con el otro. Es así de fácil, ni yo contigo, ni tú conmigo. Eso es lo bonito. Pero creo que también los extremos son terroríficos, las famosas feministas. Decástrenlos, cállenlos, apabúllenlos. Son terribles. Yo he oído feministas que dices, híjole, no, yo no quisiera ni tantito que me representaras, pinche vieja. ¿Sabes que esa es la causa por la que ganó Trump? Sí, claro. Los jóvenes que no se identificaron con ese discurso dijeron, es muy radical. Dejen ir anuncios QTF y vuelvo más adelante con ustedes porque tenemos a Amparo Taylor, tenemos otro bloque con Mafre, que hoy estamos en Industria aquí en el estudio y tenemos mucho más que compartir. ¿El libro cuándo? En febrero, marzo. Bueno, lo vas a presentar aquí. Aquí, prioridad. Prioridad. Primicia y prioridad. Sí, por favor.